verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, el Señor nos está equipando. Primero, llegamos delante del conocimiento del Señor a encontrarnos con que hay una lucha. Mientras nosotros estamos en el mundo sin el conocimiento de Dios, nadie sabe que hay una lucha. Tal vez hay una lucha en salir adelante, en lograr algo, perdón, estoy un poco enfermo, lograr algo para llevar una vida bien, tener un buen capital, comprar una casa, tal vez un auto, pero nadie sabe que tiene una lucha contra la gente. Cuando venimos con el Señor, pensamos que las cosas ya pasamos de muerte a vida, todo se hace mejor. Me van a tener que perdonar porque me estoy enfermando un poco. Pero el asunto es que la pregunta viene, ¿por qué vienen las luchas? ¿Por qué Dios permitiría, si nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, estamos en sus manos, por qué tenemos que luchar? ¿Que no Dios es capaz de luchar y vencer Él mismo? ¿Por qué ahora nosotros tenemos que tener una lucha? ¿Y contra quién estamos luchando? Yo he escuchado personas que dicen que estamos luchando contra el diablo y por lo tanto hay que pegarle al diablo. Pero en realidad la Biblia nos enseña que Satanás ya ha sido vencido por Dios. Pero no obstante, nosotros estamos aquí y nos permite el Señor estar en una lucha. Vamos a responder la pregunta ¿por qué vienen las luchas? Pero antes de esto, quiero que consideremos que el Señor nos da una armadura. Pero la armadura no es tanto ofensiva como defensiva. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Este enemigo, aunque ha estado ya vencido, no ha sido terminado totalmente. Todavía está y nos está dando problemas a nosotros. Pero el Señor nos da una armadura, y la armadura, si nosotros la analizamos, tiene que ver con situaciones de fe, con virtudes que el Señor nos ha dado, de verdad. Y la única arma ofensiva que tenemos, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir? La espada, que es la palabra. Yo he visto personas que dicen, vamos a dar un grito de guerra y vamos a pegarle al diablo. Al diablo no le tenemos que pegar. Al diablo no le tenemos que hacer nada porque el diablo ya está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz. Nosotros, la victoria en la que tenemos que andar para vencer obstáculos, no son obstáculos que salieron solos. Fíjense lo que voy a decir, son obstáculos que Dios permite que surjan. Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida. Cuando vemos aquí nosotros que la única arma que hay ofensiva es la palabra, vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. Entre paréntesis, yo voy a hablar por unos 45 minutos y voy a dejar lugar para preguntas acerca del tema después de que yo haya hablado. ¿Está bien? Para que si alguien puede ir o quiera ir tomando notas de preguntas que vayan surgiendo. Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, y vale la pena preguntar por qué fue tentado Jesucristo también, porque va a empezar su ministerio y el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto y dice ahí, para ser tentado. Y una vez que está en el desierto Satanás, el Señor responde a Satanás, se defiende con la palabra. Y la palabra que utiliza el Señor no es una palabra nueva. Algunos de ustedes tal vez tengan esas Biblias que tienen las letras que Jesucristo habló en rojo. Y cuando Satanás viene a atacar al Señor, lo que le hubiera respondido el Señor ahí hubiera parecido rojo en su Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué le responde el Señor a Satanás cuando lo es atacado? Le dice, no porque escrito está, no porque escrito está y no porque escrito está. O sea, el Señor está utilizando la misma espada, la misma arma,
que nos ha dejado a nosotros también. Eso lo dejo ahí nada más para que veamos el tipo de lucha que nosotros tenemos. Pero no, volvamos a la pregunta. ¿Por qué Dios permite estos obstáculos que tenemos que vencer? Nosotros pensamos diferente de cómo piensa Dios. Una vez escuché a un pastor que dijo, si mi hijo estuviera enfermo, yo pudiera llevarlo al médico, lo llevo al médico para que sane inmediatamente. Si mi hijo tuviera alguna necesidad de cualquier tipo y yo la puedo suplir, se la supliría inmediatamente. ¿Por qué es que Dios a veces nos permite pasar por dificultades, por situaciones adversas, aún por enfermedades y por necesidades? Y luego Él responde, a lo mejor yo no sé ser padre. Dios tiene un propósito más allá del que nosotros podemos ver. Contestando a la pregunta, ¿por qué la lucha? ¿Por qué los obstáculos? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las tentaciones? Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 8, ahí vamos a quedarnos un ratito. Romanos capítulo 8. Algunas personas pueden pensar, debe ser que Dios, como yo antes pensaba, le gusta que la gente sufra. Yo pensaba eso. Yo veía a la gente haciendo grandes peregrinaciones, caminando hasta de rodillas, al punto de sangrar. Yo no sé cómo es acá, pero en México lo hacen así algunas personas, para agradar supuestamente a Dios, dándose golpes de pecho. Algunos se ponían un cactus en la espalda y otro en el pecho para sufrir. Y yo pensaba, pues si lo están haciendo para Dios, debe ser que Dios se agrada de esas cosas. Como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, ya quería que sufriera y me hizo quererte para hacerme sufrir más. ¿Será que Dios quiere que suframos? Y por eso vienen pruebas y por eso vienen tentaciones y obstáculos. Bueno, mucha gente cree que es así, pero no es cierto. Dice el Señor, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? Por supuesto que no. Si te pidiera un pez, ¿le darías una serpiente? No. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre? ¿Cómo no nos dará las buenas cosas? Entonces, no ese es el propósito por el cual estoy pasando por dificultades o por el cual están estas pruebas, estas luchas, estos obstáculos. ¿Será entonces que Dios quiere que me cueste un poco la salvación? Que no sea así tan fácil, como dicen por ahí, el que quiere azul celeste, que le cueste. Bueno, ese no es un versículo de la Biblia, ¿verdad? Y no es el propósito de Dios de que nos cueste por lo menos un poquito entrar en el reino de Dios. No, la razón por la cual existen estas pruebas y estas luchas, aunque vamos a ver aquí la razón por la cual han venido, Dios tiene un propósito positivo en ellas. Vamos a leer lo que dice aquí en este capítulo 8, en el versículo 16, dice, el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben? Esta es una gran cosa, tremenda cosa. Somos hijos de Dios. No todos los seres humanos nacen siendo hijos de Dios. Yo antes pensaba que era así, que todos los seres humanos eran hijos de Dios. Pero dice el Señor, no, ustedes son hijos de sus padres. Cuando venimos a la familia de Dios, somos hijos adoptivos. Porque solamente hay uno que es el unigénito Hijo de Dios, que quiere decir que nació directamente de Dios. ¿Saben quién es? Jesucristo. Ahora alguien puede decir, entonces venimos y somos así como de segunda categoría, porque pues ya somos adoptados y no somos genuinos. No, el Señor hace un milagro. Cuando venimos delante de Él, el Señor hace que nazcamos de nuevo en su familia y somos nuevas criaturas, de manera que espiritualmente llevamos la naturaleza del Padre, llevamos el ADN del Padre. Dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, a nosotros nos ha dado vida. Entonces, esta es una gran cosa, de que somos hijos de Dios por fe, por haber recibido a Cristo Jesús. Y dice aquí, y si somos hijos, somos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es otra cosa tremenda, porque también la Biblia nos dice que heredamos juntamente con el Señor todas las cosas.
Si hasta ahí hubiera terminado la palabra de Dios, hablando lo que somos, podríamos pensar que Dios nos recibió y nos ha puesto en un lecho de rosas, ¿verdad? En un camino tranquilo para ya gozar de la vida. Pero el Señor tiene un plan con nosotros. La segunda parte de este versículo, donde dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aparentemente este versículo es condicional, aparentemente. Porque dice, bueno, si padeces con Cristo vas a recibir esta herencia, si no padeces, pues no. La traducción es incorrecta. Este versículo debe haberse traducido, por cuanto vas a padecer con Cristo. O sea, viene dentro del paquete. En el momento que yo recibo a Cristo como mi Salvador, soy heredero de todas las cosas, soy hijo de Dios, qué gran cosa. Pero a la vez me dice, pero vas a padecer. Eso es algo que no nos gusta. Pero antes de que nos pongamos muy tristes, nos dice aquí adelante, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esto quiere decir, nosotros lo que vamos a recibir cuando lleguemos delante de Dios, por los obstáculos que hemos tenido en nuestra vida, por las situaciones adversas que hemos tenido ya como cristianos, nos va a decir el Señor, tú padeciste esto, yo te voy a entregar esto. Ahora, tampoco esa es la razón por la cual el Señor permite que padezcamos aquí en la tierra. No es porque, mira, tú padécele poquito, yo te voy a dar un mucho. Esa no es la razón. La razón la vamos a leer aquí. Y la voy a leer todo el pasaje y luego lo vamos a explicar. Dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la creación no es como fue intentada por el Señor en el principio. Repito, la creación no está como Dios la intentó en el principio. Y nosotros mismos tampoco. El otro día estaba viendo yo en la televisión, en uno de esos programas de Animal Planet o National Geographic, estaban sacando un documental sobre un animal que se llama el perezoso. Y le pusieron el perezoso porque es muy lento, ¿verdad? Y duerme mucho. Y estaban sacando el artículo sobre varios animales de la jungla, pero se enfocaban en este animal, en este perezoso. Sucede que el perezoso tiene un hijito, un perezosito, ¿verdad? Y en la jungla viene un fuego terrible. Y en el fuego mueren muchos animales y vuelven al perezoso, y el perezoso ahí muy lentamente se baja del árbol y se esconde por allí y se salva. Pero después del fuego viene una tormenta fuerte, una tempestad en la jungla, y lo que dejó el fuego, la tempestad se lo lleva, y nuevamente sacan al perezoso ahí que está luchando para salir del agua y todo esto, y subiendo por diferentes lugares, tratando de salvar a su hijo, subiéndose en un árbol, pero su hijo se le cae al río. Entonces ya está uno ahí en tensión viendo qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Estos señores expertos en tomar y documentar todo este asunto. Se ve que el perezoso se tira al agua para salvar a su hijo y va ahí muy lentamente nadando, y está uno viéndolo ahí como, échale ganas por lo menos una vez en tu vida, ¿verdad? Para que llegues a alcanzarlo. Y por fin toma a su hijo, se lo echa en la espalda, y cuando ya está a punto de salir a la orilla, muestran en un árbol una anaconda que está arriba y se tira al río. Y acto seguido sale la anaconda ya con los dos perezosos que se los ha comido. Y hice lo mismo que ustedes, como, ay, qué terrible. Pero ese es el ciclo ecológico de la vida. Es el ciclo ecológico.
De repente muestran ahí unas gacelas que están tiernamente pastando, ¿verdad? Ahí, escuchando a los pajaritos, y de repente muestran una pantera ahí, y ya las está viendo, y acto seguido se está comiendo a una de ellas. ¡Ay, qué terrible!, dice uno. Pero ese es el ciclo ecológico. No es como debiera ser. Saben, ustedes conocen que la Biblia dice, y no es una fábula, no es un cuento inventado de niños, que cuando Cristo esté reinando en la tierra, el león va a estar dormido junto con la oveja, y el león no se va a comer a la oveja, porque el león va a comer pasto como el buey. Dice que el niño de pecho va a estar jugando con la cobra, y la cobra no lo va a picar, porque eso es lo que Dios ha intentado para nosotros. Pero ahora la creación está sujetada, dice aquí, a vanidad, por causa de que la sujetó. ¿Y quién la sujetó? ¿Quién haría una cosa así? ¿Saben quién lo hizo? Dios. ¿Y por qué Dios haría una cosa así? Porque el hombre, cuando pecó, desobedeciendo la voz de Dios para tomar del fruto prohibido, Dios maldijo a la serpiente que engañó a la mujer, maldijo a la mujer que engañó al hombre, y maldijo al hombre también, y maldijo la tierra. De manera que ahora las cosas no están en su forma como deberían ser, pero, escúchenme, esto es bien importante, todo venía dentro del plan divino de Dios, porque todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de que las cosas estén así, y de que yo tenga que tener estas luchas y tenga que vencer todos estos obstáculos? El propósito, mis amados, es que Dios quiere elevarnos a nuestro máximo potencial espiritual. Repito, el propósito de Dios para nuestra vida es elevarnos a nuestro máximo potencial espiritual. Aquí mismo en este capítulo donde estamos leyendo, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor quiere que lleguemos a ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. ¿Quién se puede levantar y decir, yo ya soy como Cristo Jesús, ya llegué a la meta? Nadie. Pero ese es el propósito de Dios. Y para esto el Señor nos está metiendo en un gimnasio espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un gimnasio, pero cuando uno va a un gimnasio, el entrenador tal vez lo pesa, lo mide, ¿verdad? A algunos le preguntan cómo se quiere ver, señor, y luego le dice, mire, señor, ve usted esa pesa que está ahí de 25 libras, la tiene que levantar 12 veces, hacer 3 repeticiones. Nadie llega ahí al gimnasio a decir, ¿esa pesa? Sí. Ay, pero se ve pesada esa pesa. A ver, déjeme ver. Ah, no, me va a hacer transpirar. ¿Qué trabajo? Si yo vengo, yo estoy pagándole a usted, señor. No. El objetivo no es la pesa. El objetivo no es levantar la pesa. El objetivo es desarrollar un cuerpo fuerte, en mejor condición. La pesa es solamente un medio. En la misma manera, en el gimnasio espiritual que nosotros estamos de parte de Dios, estas pruebas, estos obstáculos, estas luchas que tenemos en medio, no es el objetivo final. Es el medio por el cual el Señor nos va a llevar de una condición en donde estamos ahora a una condición superior espiritualmente. Por lo tanto, es un error para nosotros ver el obstáculo como el punto final. Vale la pena decir aquí, cabe decir esto, que las personas que guían sus vidas en cuanto a la voluntad de Dios, Señor, si todo me va bien, voy a saber que es tu voluntad. Pero si se me cierra la puertita, voy a saber que no es tu voluntad. Oh, un momento. ¿Cuántas puertas se nos van a, cuántos obstáculos el enemigo nos va a poner? Y el Señor va a permitir que estén allí para que nosotros, buscando la voluntad de Dios, si el Señor nos dice que debemos brincar el obstáculo, lo debemos de brincar. Si no, todo es así, fácil y adelante, ¿verdad? El Señor ha permitido estos obstáculos, como dije, porque son para nosotros, personalmente, pesas espirituales, que van a permitir que nosotros crezcamos. Pero también va a desarrollar en nosotros virtudes que no pueden ser desarrolladas de otra forma. Nuestra mente piensa al revés.
A mí a veces me molesta cuando todas las cosas que tienen que ver en el ministerio, en la iglesia, se ven como si fuera una corporación. Hay iglesias que se manejan así. Yo pienso que es un error. Porque el Señor nos mostró que los medios, de la forma en la que el ser humano piensa y la forma en la que se manejan las corporaciones en el mundo, son al revés de cómo se maneja Él. Una vez sus discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Yo me imagino que estaban diciendo, no, pues a mí me llamó primero. Sí, pero a mí me ha estado llamando cada vez que va a hacer algo especial. No, pero yo estuve ahí cuando multiplicó. Yo fui el que le pasé los panes y se los saqué al niñito ahí. No, pero yo fui el que le traje aquí. Yo tengo que ser el primer ministro porque yo también tengo cierta capacidad. Y todos querían ser el mayor. ¿Por qué? Porque pretendían que el mayor iba a tener mayor rango, mayor autoridad, mayor reconocimiento. Y el Señor lo primero que les dice es, los reinos de la tierra siempre están felicitando a los grandes, a los que los oprimen, y les llaman bienhechores y les aplauden. Dice, pero entre ustedes no puede ser así y no debe ser así. El que quiera ser el mayor tiene que hacerse el de más abajo, y el que quiere estar sobre todos tiene que ser servidor de todos. Yo conozco contadísimas iglesias en donde el pastor realmente es el servidor de todos, donde los líderes son los servidores de toda la congregación, donde el que está más arriba siempre está más abajo. El Señor nos ha llamado a ver esa pirámide invertida. En nuestra mente carnal eso no entra. Por lo tanto, el Señor nos toma, Él es nuestro entrenador, y nos dice, ven acá. Yo sé exactamente lo que necesitas, no te voy a dar una pesa mayor de la que puedes levantar. Te voy a dar una pesa que te va a beneficiar, te voy a dar un ejercicio que te va a hacer bien. Pero sígueme a mí y yo te voy a llevar paso por paso. Porque el propósito de la prueba, de la lucha, del obstáculo, como repetimos, no es porque Dios se goce en vernos sufrir, eso no es cierto. No es porque Dios quiera que nos cueste entrar en el reino de los cielos, tampoco. No es porque diga el Señor, bueno, si sufres este poquito te voy a dar este tanto, así que por lo menos súfrele un poco. No. Tampoco es porque vamos a pagar de alguna manera con esos sufrimientos parte de nuestro pecado. Él ya pagó todo. Es porque es un ejercicio espiritual. Y cuando nosotros vencemos los obstáculos, solamente se vencen andando en victoria. Yo puedo ser una persona muy sagaz, una persona muy inteligente en cuanto a los negocios. Y a veces me duele cuando veo libros en las librerías que hablan mucho de esto, utilizando técnicas, ¿verdad?, del mundo. No digo que las cosas del mundo todas estén mal, pero hay que compararlas con la mente de Cristo, con los valores que el Señor nos dejó aquí. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es lo contrario a la prepotencia, la humildad es lo contrario al orgullo. El Señor nos está diciendo, aprendan de mí a hacerse como si no fuera nada. ¿Quién va a comprar un libro que en la librería diga cómo ser un donadie? No se vende, ¿verdad? Pero cómo llegar a estar hasta arriba, cómo llegar a estar exitoso, todo el mundo lo quiere. Pero la forma que el Señor quiere que venzamos estos obstáculos es en esa pirámide invertida. Yo quiero poner unos ejemplos de personas a través de la historia en la Biblia que el Señor tomó. Eran tremendos hombres de Dios que podríamos haber dicho, ya están listos. Estas personas ya están a la imagen de Cristo Jesús, no necesitan nada más, están listos ya para irse al cielo, pero el Señor los toma, no porque no era nada, sino porque dijo, estos están listos para meterlos en un entrenamiento más profundo y que lleguen a ser de mejor capacidad. Este entrenamiento más profundo son esas pesas espirituales de las que estamos hablando, los obstáculos, las pruebas, las tentaciones, las adversidades, las tragedias. Voy a tratar de hacerlo en orden cronológico, me voy a ir rápido y voy a mencionar al primer hombre, que es Job. Aunque la historia de Job fue escrita aproximadamente en la época del profeta Jeremías, la historia misma se remota, se cree, a tiempos de Génesis, antes de Abraham.
Job, aunque ha sido criticado por algunos como un hombre que no tenía fe porque confesó una vez y dijo, lo que temí me vino, y le echan la culpa de que por ese motivo le vino la tragedia que le vino, cosa que para mí es absurdo. Dios da testimonio de Job, y yo le creo a Dios. ¿Saben qué dice el Señor? Le presume al diablo el Señor, le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice Satanás, claro, pero ¿cómo no va a estar así si es el hombre más rico de todo Oriente? Lo tienes protegido. Yo no me le puedo acercar, ningún mal se le puede hacer. Tú lo tienes protegido. Le estás pagando para que te alabe. Es un mercenario nada más. Deja que lo toque en sus bienes y vas a ver si no te blasfema en tu misma cara, en tu mismo rostro. Y el Señor permite a Satanás que vaya y perjudique a Job. No fue un truco de Satanás para el Señor. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Y Job pierde todos sus bienes y su familia, sus hijos, en un solo día y se queda sin nada. Y sabemos que lo que dijo Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito, y mantuvo su integridad. Tanto así que después el Señor le presume nuevamente a Satanás y le dice, ¿ya viste mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que conservó su integridad, aunque tú me incitaste a hacerle este mal. Y le dice, claro, lo que pasa es que está totalmente sano. No me permitiste tocarlo a él. Cualquier hombre daría todos sus bienes por su salud. Deja que lo toque en su carne y vas a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y sale Satanás con el permiso de Dios. Eso se oye raro, ¿verdad? Sale con el permiso de Dios de perjudicar a Job en su carne, pero con la prohibición de no quitarle la vida. Imagínense ustedes, un día hice un estudio yo de las posibles enfermedades de Job, y me parece, no sé si eran 7 o 17 enfermedades que estudié, que pudo haber tenido Job en ese momento, por las situaciones que se describen ahí en ese mismo libro. Job se encuentra en una situación terrible, tanto que todo mundo lo deja, sus amigos, su familia, bueno, sus hijos se murieron, su esposa lo abandona, sus criados también, o sea, se queda absolutamente sin nada, sentado solo, irreconocible, como un objeto nada más pudriéndose ahí. Hay unos amigos que vienen a visitarlo de lejos, y cuando lo ven, es tal el impacto para ellos que se quedan sentados viéndolo por días. Imagínense ustedes el cuadro. Se sentaron ahí nada más viéndolo así, seguramente estaban viéndolo así como, híjole, no digas nada, por días. Y por fin Job abre su boca y dice, yo no sé lo que me pasó, no sé por qué Dios me trajo este mal, yo no he hecho nada y de repente Dios de buenas a primeras me ha tomado como su enemigo. Y le dicen sus amigos, mira Job, nosotros sabemos que, y tú sabes bien, que al que se porta bien, Dios lo bendice, lo prospera y le va bien. Al que se porta mal, Dios lo maldice y lo perjudica y le va mal. Arrepiéntete de tu pecado y Dios te va a levantar. Y Job dice, yo no he hecho nada malo. Job, mira, todos sabemos que al que se porta bien, Dios lo bendice, lo prospera y le va bien. Al que se porta mal, Dios lo maldice y lo perjudica y le va mal. Arrepiéntete, Job, de tu pecado y el Señor te va a levantar. Y Job les vuelve a decir, señores, les estoy diciendo que yo no he hecho nada malo. Y sus amigos, Job, mira, todos sabemos y tú también sabes, tú lo has dicho, tú lo predicas a los jóvenes, que el que se porta bien, Dios lo bendice, lo prospera y le va bien. El que se porta mal, Dios lo perjudica y lo maldice y le va mal. Mira cómo estás terriblemente mal. Arrepiéntete de tu pecado y Dios te va a levantar. ¿Y saben qué dice Job? Es cierto, yo enseñaba eso mismo. Yo me sentaba ante los jóvenes y les decía, mira jovencito, a ver, pórtate bien, Dios te va a bendecir y te va a ir bien. Si te portas mal, vete para allá, a jugar. Pero ahora me doy cuenta que no es así, dice Job. Véanlo ustedes mismos, hay gente que es buena, que es justa y tiene aflicción en su vida. Y hay gente que es malvada y muere en riquezas, en paz, dejándole grandes ganancias a sus hijos. Vean ustedes que es la verdad, y yo estaba equivocado y ustedes también están equivocados. Sus amigos no quieren entender y le dicen, Job,
No solamente eres un malvado, sino eres el hombre más malvado del planeta. Porque después de haber sido el hombre más rico del Oriente, mira cómo estás. Te la tenías bien escondidita, pero Dios te la encontró, ¿verdad? Al final dice Job, ustedes son médicos nulos, consejeros inútiles. Yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo he de ver. Vean ustedes el cambio de Job. Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero al pasar por ese entrenamiento, por ese gimnasio espiritual, por esa prueba que el Señor le da, Job cambia su perspectiva de su teología acerca de Dios. Se da cuenta y declara en fe: yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo he de ver. Y cuando el Señor se aparece en un torbellino, le dice: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sabemos que en la historia de Job dice la Biblia que el Señor prospera a Job al doble de lo que tenía después. Pero les digo una cosa, no tanto los bienes materiales son el mejor Job que nos encontramos después del gimnasio espiritual, sino un Job con un concepto verdadero de quién es Dios y con un contacto directo con el Señor de una forma tremenda. Y era la única manera de hacer ese ejercicio, ¿verdad? No para todos. Tenemos otro. Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿no es cierto? Abraham salió de Ur de los Caldeos, la ciudad cosmopolita del momento, el actual Irak, con el puro mandamiento de parte de Dios, diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Y saben qué hizo Abraham? Tomó su familia, sus cosas, a su sobrino, porque su hermano había muerto, ¿verdad? El padre había muerto de Lot, y se lo lleva a su esposa, sus cosas, y sale. Y sale a un lugar en donde no sabía dónde era, por fe. Cualquiera de nosotros hubiéramos estado ahí, tal vez escuchado la voz de Dios, y bueno, Señor, ¿tienes fotos del lugar? ¿Alguna postal, verdad? Para ver si me conviene salir de aquí, de una ciudad tan tremenda, a una tierra que me vas a mostrar, y cómo es la tierra. Él salió en fe, tremendo hombre de Dios. Cuando llegan al lugar donde el Señor les muestra, desde un monte alto, le dice: Abraham, date la vuelta, y hasta donde llega tu vista, todo el terreno que tú ves, yo se lo voy a dar a tu descendencia. Abraham le dice: ay, Señor, sí, gracias, pero ¿descendencia? Mi esposa es estéril, no tengo hijos, no puedo tener hijos. Ah, le dice el Señor, mira, ¿ves las estrellas de los cielos? Sí, Señor. ¿Las puedes contar? No. La arena del mar tampoco la puedo contar. Pues tampoco vas a poder contar a tu descendencia de tanta que va a ser. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Yes, sí. Le creyó a Dios, dice ahí la palabra de Dios. Le creyó. Contra toda evidencia, contra toda posibilidad, le creyó y le fue contado por justicia. Ese es el versículo que el apóstol Pablo nos narra en varias ocasiones para demostrarnos a Abraham como el padre de la fe. En ese momento, esa declaración de fe de decir: sí, Señor, te creo, le fue contado por justicia. Ahí ya tenemos a Abraham como el padre de la fe. Decimos: pues ya está listo, está a la estatura del Señor, está bien, ya está listo. Pero el Señor dice: ya que tenemos a este hombre, padre de la fe, perfecto, con esa fe tremenda, ahora lo voy a meter en el gimnasio espiritual para darle un tratamiento intensivo, porque quiero que llegue a ser un superhombre de fe. Y pasa el tiempo, y el hijo no llega. Y pasa más tiempo, y el hijo no llega. Y ya se está haciendo viejo Abraham, y su mujer también, y de repente su mujer le dice: oye, Abraham, mira, tal vez es a través de la esclava que vas a tener tu hijo. Era una costumbre de Oriente, que la mujer, la ama, la dueña o la esposa, entregaba a una esclava al marido como concubina, y el hijo que le naciera a la concubina venía a ser como de la dueña, de la esposa. Era una costumbre rara. Y le dice eso a Abraham. Y no, Abraham tal vez fue un deslice de fe en ese momento, no sabemos, pero Abraham no dice nada. No se queja, no le dice: no, ¿cómo crees que me voy a meter con la esclava? ¿Me entiendes? Sino, no sé qué habrá dicho Abraham. A lo mejor dijo: al mal paso darle prisa, pero el asunto es que tiene a la hija con la esclava, Abraham. Pero el Señor se le aparece a Abraham, pasa el tiempo. Y ya cuando Abraham tiene 99 años, imagínense ustedes,
Llega el Señor y le dice a Abraham, sí Señor, el hijo que te prometí de aquí a un año va a nacer. Ah, ya tengo un hijo, Señor. No, no te dije que con tu esclava, con tu mujer. Yo te prometí un hijo con tu mujer y de aquí a un año va a nacer. Y nació su hijo. Contra toda expectativa nuevamente, y le dice, a tu otro hijo también lo voy a bendecir, pero él no va a vivir en tu casa, y se van. Ismael se va de la casa con su madre. Y se queda ahí Isaac, el consentido, el amado, el esperado. ¿Saben qué sucede? Cuando Isaac tiene aproximadamente, se calcula, unos 30 años más o menos, el Señor se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, ¿qué, Señor? Quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único hijo Isaac, en sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Abraham pudo haber contestado muchas cosas. Abraham pudo haber dicho, ¿qué? ¿Que te diga qué? ¿Que te ofrezca a mi hijo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me sacaste de Ur de los Caldeos para burlarte de mí? ¿Me prometes todas estas tierras a mi descendencia? Te dije que no tenía hijo y me dices que voy a tener un hijo y me haces esperar hasta que tenga 100 años para que nazca mi hijo. Y ahora que está a punto de casarse casi, pides que te lo ofrezca. ¿Te estás burlando de mí? ¿Que te ofrezca a mi hijo? Yo no pensaba que tú eras como los dioses de allá de Ur de los Caldeos, esos dioses paganos que aceptan sacrificios humanos. Yo pensaba que eras un Dios de amor. Obviamente no se puede confiar en ti. Pudo haber dicho muchas cosas, como tal vez nosotros podríamos hacerlo en un momento de angustia y desesperación. Pero ¿saben qué hizo? Se levantó de madrugada para ir a sacrificar a su hijo. Qué tremendo, ¿eh? De madrugada, ni siquiera así como el Chapulín Colorado que le diría, sí lo sacrifico, ¿verdad? No, sino se levantó de madrugada y fue a sacrificar a su hijo y le dijo a sus siervos, vamos mi hijo y yo a la montaña y vamos a regresar. Y cuando llegan allí al sacrificio le dice su hijo, oye, ¿y dónde está el sacrificio? No tenemos el animal. Y el padre le dice, pues vas a ser tú, mijito. Y él pudo haber luchado contra su padre, pero es también una tipología, no nos vamos a meter en esto, una tipología de Cristo que no abrió su boca y se sometió entregando su vida. Dice la Escritura que en la mente de Abraham, nos dice en Hebreos, ya estaba muerto su hijo. Él no sabía que el ángel le iba a decir, detente Abraham, no descargues tu mano sobre tu hijo porque Dios sabe que le amas, que eso fue lo que sucedió. Cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, el ángel le apareció y le dijo, detente, porque Dios sabe que le amas y no le has negado a tu hijo. Pero ¿qué sucede? En la mente de Abraham él pensó, yo voy a degollar a mi hijo y mi hijo se va a morir. Dios me ha prometido que en este hijo me va a dar la descendencia, que no puedo contar como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y mi hijo se va a morir ahora. Pues yo no sé cómo le va a hacer el Señor. Seguramente lo va a resucitar de los muertos. Yo no sé qué va a hacer, pero una cosa sí sé. Dios no me va a fallar. Y esto, mis hermanos, es fe. Vemos a ese hombre de fe que tuvo un crecimiento de fe sobrenatural al pasar por esta prueba. Y una mayor confianza en Dios, sabiendo que Dios no va a fallar. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, a Moisés. Bueno, rápidamente quiero nada más mencionar a José. Ustedes saben José, el hijo de Jacob, que fue Israel. José, cuando fue vendido por sus hermanos a los egipcios como esclavo y entró en la casa de Potifar, mantuvo su integridad a pesar de la tentación que tuvo de la mujer de Potifar. Y al mantener su integridad y no querer acostarse con esta mujer que lo acosaba todos los días le decía, acuéstate conmigo. Imagínense ustedes, el pobre José, todos los días un acoso de esta mujer. Le dijo, ¿cómo voy a hacer este gran mal para pecar contra Dios? Y por mantenerse firme, después es echado a la cárcel, inculpado de que quería violar a la mujer injustamente. Y se mantiene en la cárcel varios años también,
Porque se le olvida a uno de los siervos del rey acordarse de que él estaba allí injustamente, pero después es traído delante de Faraón cuando Faraón tiene un sueño. Y en el sueño Faraón estaba atribulado, y como tenía este sueño, el copero se acuerda y dice: Faraón, yo tuve un sueño, y el panadero también, y hay un hombre en la cárcel que nos interpretó nuestros sueños, y tal como él nos dijo, nos sucedió. Pues lo mandan traer, y traen a José delante de Faraón. Faraón le cuenta el sueño y le dice: José, le da la interpretación del sueño, le dice: tu sueño significa que vienen 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. Por lo tanto, yo le aconsejo a Faraón que en los 7 años de abundancia suba el impuesto del 10% que era, al 20% que se recoja en alimento no perecible, que se edifiquen graneros para guardar el alimento, para que en los 7 años de hambre haya alimento para que no muera la tierra de hambre. Y que Faraón ponga a una persona inteligente para que administre todo esto. Y Faraón le dice: pues qué persona más inteligente que tú, que no solamente me estás dando la interpretación del sueño, sino la solución al problema. ¿Y saben qué? El Señor utiliza a José aquí para venciendo obstáculos a través de su integridad, para ser el líder que dio nacimiento a la nación de Israel. Porque José trajo a su familia 70 personas que vinieron a vivir en la tierra de Gosén, en lo mejor de Egipto, para 400 años más tarde, por mano de Moisés, salieran de 3 a 4 millones de personas ya la nación de Israel rumbo a la tierra prometida. A través de un joven que, por su pura integridad, el Señor lo fue llevando del cero, de donde no tenía futuro, hasta llegar a ser prácticamente el faraón de Egipto. ¡Qué tremenda cosa! Venciendo todos los obstáculos por su integridad. Moisés era un hombre que a los 40 años, dice la Escritura, sabía que Dios lo había enviado para ser la persona que iba a libertar al pueblo de Israel. Eso nos lo dice Esteban en su testimonio en el capítulo 7 de Hechos. Pero ¿saben una cosa? Moisés en ese momento sabía, y se lo compartía a sus hermanos hebreos, y sus hermanos se burlaban de él y no le creían. De alguna manera Dios le informó a Moisés esto. Y nos dice Esteban también que Moisés en ese momento, a los 40 años, era un hombre poderoso en palabra y en obra. Imagínense ustedes, estaba listo. Él sabía que Dios lo había llamado a hacer eso, se los compartía a sus hermanos, era un hombre poderoso en palabra y en obra. Cuando vio que un egipcio estaba abusando de un hebreo, mata al egipcio, lo entierra en la arena, y al otro día que había 2 hebreos que se estaban peleando, les dice: ustedes no deberían estarse peleando, son hermanos. Y le dice uno: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste también al egipcio ayer? Y cuando se da cuenta Moisés que el asunto ya se había conocido, huye de Faraón, y se va al desierto, y está 40 años en el desierto, 40 años. Fue tal la humillación de Moisés en el desierto, y esos 40 años de prueba, nuevamente, de obstáculos que vinieron en su vida, fueron tal que después, cuando el Señor se le aparece a la edad de 80 años, en una zarza que no se consumía y que ardía y no se consumía, y le dice: Moisés, ahora es tiempo. ¿Te acuerdas que te dije hace 40 años que tú eras el que ibas a librarlos? Bueno, ahora ya es el tiempo de que vayas y lo hagas. Y Moisés le dice: Señor, pero es que yo no estoy listo. Y era tartamudo Moisés, porque dice ahí que era torpe en lengua, y la palabra torpe en lengua era que era tartamudo. Le dice: no puedo porque soy torpe de lengua, soy tartamudo, Señor. Le dice el Señor a Moisés: Moisés, ¿quién hizo a los tartamudos? ¿Quién hizo a los mudos? ¿Quién hizo a los ciegos y a los sordos y a los cojos y a los mancos? ¿No soy yo? Ve que yo voy a estar con tu boca. En otras palabras, ve que yo te voy a quitar los tartamudos. Pero Moisés se niega y no quiere ir, tanto que el Señor por fin envía también a su hermano Aarón. Dice: bueno, ve tú y Aarón va a hablar. Yo voy a estar contigo también. No sé si lo dejó tartamudo a Moisés, pero envió a su hermano para que su hermano hablara y Moisés hiciera las obras. El Señor pudo haber utilizado a Moisés al principio, como estaba Moisés, pero al Señor no le interesaba un hombre que tuviera confianza en sí mismo.
Necesitaba un hombre que aprendiera la humildad y la mansedumbre, porque nos dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Tanto que el Señor dijo, con nadie voy a hablar como hablo con Moisés. Con Moisés hablo cara a cara como habla un amigo con su compañero. Sin visiones, sin profecías, sin simbología, cara a cara y claro. Con ningún otro voy a hablar de esa manera. Porque Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y cómo aprendió esa mansedumbre? A través de ese proceso de humillación de 40 años en el desierto. Yo me imagino que tal vez si Moisés, ustedes saben que cuando murmuraban en contra de Moisés y en contra del Señor, ¿qué hacía Moisés? Dice la Biblia, ustedes lo pueden leer, cada vez que murmuraban contra él, caía rostro a tierra y se postraba Moisés en el suelo. Señor, ¿qué hago? Humillado, humilde. Esas son virtudes que nosotros no entendemos a menos que las aprendamos del Espíritu Santo. Yo me imagino que tal vez el primer Moisés, que era poderoso en palabra y en obra, si hubiese llegado así a librar al pueblo de Israel cuando murmuraban en contra de él, que alguien le dijera, no, nos sacaste acá para matarnos de sed y para matarnos de hambre, ojalá estuviésemos todavía en Egipto, tal vez Moisés le hubiera dicho, cállate, ¿cómo te llamas tú? ¿Ismael? ¿O cómo te llamas? ¿Juanito? Juanito, ven acá. ¿Qué no te das cuenta? Mira, tiraba su vara al piso. ¿Ya viste que se convirtió en culebra? ¿En qué quieres que te convierta a ti, mijito? No sé. Pero lo que tuvo que aprender Moisés allí en ese periodo de tiempo en el desierto fue una virtud que es difícil aprender: la humildad y la mansedumbre. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. También vemos a David, un joven excepcional. Tenía una confianza en Dios impresionante. Cuando viene Samuel, una vez que fue rechazado Saúl como rey de Israel por Dios porque lo había desobedecido, le dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Isaí porque yo me escogí a uno de sus hijos que es conforme a mi corazón para que sea el rey de Israel y lo vas a ungir. Llegó Samuel y le dijo a Isaí, ponme a tus hijos aquí porque voy a ver cuál de ellos ha escogido Dios. Y pone a todos los hijos, a todos sus hijos Isaí allí, excepto David. Y no sé qué tipo de detector tenía Samuel ahí, que algunos dicen que era una piedrita blanca, una negra, no sé cómo era la cosa. Total que llega delante del mayor y lo ve así alto, ¿verdad? Guapo. Y tú dijo, este tiene como aspecto de rey, seguramente este va a ser. Y no. Segundo, tampoco. Tercero, no. Ninguno. Y le dice, oye, ¿ya no tienes más hijos? Ah, sí, el escuincle que está allá afuera, ¿verdad? Está cuidando las ovejas. Pues traigan al escuincle, ya trajeron al escuincle ahí, es el escuincle, y ungieron al escuincle. ¿Y saben qué? ¿No creen ustedes que David, una vez que lo ungieron, pasó delante de sus hermanos así como, ¿verdad? Aquí está el escuincle, goteando el aceite de la unción. No, se va nuevamente ahí a cuidar a las ovejas. Un hombre de fe, de humildad. Pero otro detalle que vemos de David, después un espíritu inmundo, un espíritu malo, estaba atormentando a Saúl. Y le aconsejan sus siervos, tal vez es bueno que traigamos a alguien que cante salmos, canciones, cánticos que hablen de Dios, de la gloria de Dios y de las cosas de Dios. Pues ¿a quién? Pues conocemos, hay un joven allá en Belén que es un buen músico y canta bien, y lo mandan traer por músico. Y empieza a cantar delante de Saúl y se iban estos espíritus que lo atormentaban. Pero en el detalle es que Saúl estaba en un campamento de guerra a la orilla de un río. Estaba la cama del río seca y del otro lado estaba el campamento de los filisteos. Pero no estaban peleando. Había un hombre en medio de los filisteos desafiando al campamento de los hebreos diciendo, manden ustedes al mejor de ustedes. Y este tipo era Goliat. Un gigante. Un gigante no así, ¿verdad? Un gigante como 3 metros, un poquito más. Pero bastante grande. Y llega David y lo ve y dice, ¿qué está pasando aquí? A sus hermanos. Dice, bueno, es que ese tipo ahí está desafiándonos ¿y por qué nadie va a luchar con él? No, porque está grandote, de acá se ve chiquito, pero en realidad es grandote, ¿verdad? Es un gigante. Y quiere David ir a pelear con él y va a convencer a Saúl.
Y Saúl trata de darle una espada a ver cómo la puede manejar y le dice a David, yo nunca manejé esas cosas. Pero una cosa sí sé, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, cuando venía un león, lo tomaba en mis manos y Dios lo entregaba y yo lo despedazaba con mis manos. Cuando venía un oso, lo mismo hacía yo con él. ¿Se imaginan ustedes? Un joven de 17 años, de no muy alta estatura, despedazando un león y despedazando un oso para librar a las ovejas de su padre. Este ya era un hombre, cuando lo vemos ahí, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es un pastor que está dando su vida por sus ovejas. ¿Qué haría algunos de nosotros si estuviésemos al cuidado de las ovejas de nuestro padre? Y si nos aparece un león, a lo mejor le tiramos unas 3 ovejitas ahí para que se entretenga mientras salimos corriendo, ¿verdad? O un oso le hacemos la misma función, pero él no, él iba y arriesgaba su vida para librar a la oveja que el león o el oso había tomado. Pero todavía no estaba listo David. Y una vez que David entra ya a la casa de Saúl, porque se casa con una de sus hijas, Saúl decide matarlo y lo persigue por más de 10 años en el desierto. Y está David escondiéndose por más de 10 años en el desierto. ¿Qué obstáculos tan terribles salieron al encuentro de David en el desierto? Pero esos obstáculos y esas pruebas, esas luchas no fueron en vano, tenían un propósito. Y el propósito era crear en él la misericordia, la compasión. Miren, David en algunos de sus primeros salmos dice, Señor, rómpele los dientes a mi enemigo en su boca. Pero vemos al segundo David, que cuando tenía a Saúl en su mano para matarlo, Saúl lo andaba buscando para matarlo a él. Él decía, no, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios? Tremendo. Y en varias ocasiones lo pudo hacer. Otro tipo, Simeí, que lo insultó y le empezó a aventar piedras y tierra y escupos y delante de, cuando iba huyendo de Absalón, su hijo, que también lo quería matar a David. Y sus guardaespaldas que traía ahí David le dicen, oye, rey, deja que vaya y le quite la cabeza a ese tipo de los hombros, ¿cómo se atreve a hablarte así a ti? Y le dice, déjalo, tal vez Dios lo mandó a que me maldiga. Qué tremendo, ¿no? Pero esa humildad, esa compasión, esa misericordia, no la pudo haber aprendido David a menos que hubiera pasado por ese detalle, por ese valle de sombra de muerte. Aprendió también la confianza, y lo vemos en el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Esto quiere decir, cuando estoy en un valle de muerte, cuando la angustia me aturde, al grado que no puedo ver a Dios, no puedo ver a mi pastor porque estoy en este conflicto, no temo mal alguno, porque aunque no veo a mi pastor, aquí está su vara, está su cayado, y si aquí está su vara, Él está al otro lado. Eso nos debe dar a nosotros confianza también. Saben, el Señor, y tendríamos ejemplos que no acabaríamos aquí, pero quiero concluir con esto para dar lugar también a las preguntas. Solamente quiero hablar de Daniel rápidamente. Daniel sabemos que venía en la última deportación de Babilonia hacia de los hijos de Judá, un joven de los príncipes de Judá, hijos de los príncipes de Judá, que junto con sus compañeros, 3 de ellos que los conocemos más por el nombre que les puso Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no contaminarse. Para ellos estaba mal comerse una comida que era sacrificada a los ídolos, porque todo animal y toda comida que ellos comían se la sacrificaban primero a los ídolos, y ellos prefirieron no comer eso. Y decidieron mantener una integridad que les pudo haber costado la vida, pero el Señor, a través de esa integridad, los hizo crecer al grado de poder pasar diferentes obstáculos, y tenemos miles de ejemplos más. Déjenme decir una cosa, los obstáculos, nuevamente, no se vencen con principios de inteligencia, de mecánicas, ¿verdad?, astutas del mundo. No quiero decir con eso que no debemos de tomar algunas de esas cosas, porque también el Señor dice que los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de la luz, ¿verdad? Debemos saber utilizar las cosas que Dios nos da aquí
para el reino de Dios, ¿verdad? No todo espiritualizarlo. Pero ¿cómo vamos a vencer los obstáculos que vienen a nuestra vida, en nuestro ministerio? Con la integridad. ¿Cómo vamos a vivir en victoria? Manteniendo nuestra integridad. No está en nuestra fuerza, está en la fuerza del Señor. Miren, el Señor anda buscando gente humilde. Como dije yo, la humildad es una virtud. Para el mundo es una debilidad de carácter. Es lo contrario al orgullo. Para el mundo el orgullo es una virtud de carácter. Uno tiene que mostrar seguridad. Uno tiene que mostrar que puede. Uno tiene que irse por encima de los demás, la prepotencia. Nuevamente, lo contrario a la humildad. Uno tiene que buscar por su propio bien. Uno tiene que demandar sus derechos. Lo contrario a la misericordia. Algunos de ustedes han escuchado mi testimonio que yo escuché del Evangelio por la lectura de la Biblia, y una de las palabras que leí que no me gustó es cuando dice ahí: si alguien te pega en la mejilla derecha, vuélvele la otra mejilla. Y yo cuando lo leí dije: ay, pero ¿cómo que dice aquí? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué tal si el que me pega es un chaparrito así bajito y me dice, y apenas tuvo que darme el brinco para pegarme en la mejilla y yo tengo que agacharme para que me peguen la otra? ¿Por qué quieres que me muestre así, de cobarde? Pero saben, yo no entendía. Yo no entendía que lo que el Señor me estaba mostrando a mí es humildad, mansedumbre, no ser prepotente. Porque yo hubiera querido que dijera ahí: al que te pega en la mejilla derecha, al que se le ocurra pegarte en la mejilla derecha, amiguito, ahora que eres hijo de Dios, lo ves así, le dices Shazam y lo conviertes en conejo para que aprenda a no meterse con un hijo de Dios. Que eso es lo que el mundo hubiera querido que pasara, ¿verdad? Pero no. Aprendemos de Cristo sus virtudes. Y estos son las victorias que el Señor utiliza para nosotros vencer los obstáculos. Nosotros tal vez nos hubiéramos ido con el primer Abraham, el que le creyó a Dios, pero que no estaba dispuesto a dar su hijo. Y le hubiera dicho: no, mi hijo no me lo pides. Ese tipo de Dios yo nunca voy a servir. A lo mejor nos hubiéramos ido con el Job, que no hubiera aceptado de Dios: yo no te he hecho nada malo, lo que tú me estás haciendo aquí es injusto, no quiero explicaciones, no quiero saber nada de ti. A lo mejor nos hubiéramos ido con el José, que se entrega a la tentación de la mujer de Potifar, porque no es homosexual, porque él también tiene sus necesidades, o por la explicación que pudiéramos haber dado. O con el Moisés, que era poderoso en palabra y en obra, y no necesitaban un viejo de 80 años para que lo sacara de la tierra de Egipto, sino uno de 40 años que tenía toda la fuerza, poderoso en palabra y en obra. Ese es el líder que necesitamos. O el David, que decía: rómpele los dientes a mi enemigo. Y sí, rómpeselos. Y estoy listo para luchar contra el león y luchar contra el que me venga aquí. Pero que después no era capaz de tocar al hombre que él decía que era el ungido, que lo andaba buscando para matarle. Sus mismos soldados le decían: pero David, si lo tienes enfrente, no seas... ¿Qué le pasa a este tipo? Nosotros nos hubiéramos ido con el otro. Pero el Señor nos está enseñando estas virtudes, y esa es la manera de nosotros poder vencer los obstáculos. Y los obstáculos están justamente para eso, para tornar nuestra mente hacia la mente de Cristo. Ahora, muchos de los obstáculos que vienen en nuestra vida son difíciles de vencer. Algunos de ellos podríamos pensar imposibles. Y aquí es donde viene esta palabra con la que voy a concluir para que tengamos un poquito de tiempo para preguntas, que es esta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el versículo 35 del Romanos 8. ¿Persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La pregunta nuevamente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Y también la pregunta sería: ¿qué va a impedir tu ministerio? ¿Qué va a impedir que sigas haciendo la voluntad de Dios, que cumplas el llamado que Dios te ha dado? Miren,
Muchas veces me preguntan a mí la gente, oye, ¿qué le dirías tú a una persona que está tratando de entrar en la cosa de la música, de la alabanza y la adoración, o en el pastorado, ¿verdad? Y mi respuesta es una sola. Tiene que haber un llamado de parte de Dios y un llamado seguro para cualquier ministerio. Para servir, todos tenemos que servir. Para anunciar las buenas nuevas, todos tenemos que anunciar las buenas nuevas. Pero para tomar una posición tan importante como la del pastorado, dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir un juicio más severo. O como la del líder de adoración y de música, a utilizar la música dentro del ministerio, que tiene el peligro de que la gente lo está viendo a uno, ¿verdad? Y hay algunos que ven solamente el glamour de la situación, lo bonito de todo, pero no están dispuestos a ser siervos, a servir, ¿verdad? Yo diría, si no tienes un llamado genuino, no entres ahí. Porque ahí no vas a poder cumplir esto que dice aquí, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ah, pero si viene persecución dentro de mi ministerio, ay no, yo quiero que todas las cosas vayan bien. ¿Angustia? No. ¿Desnudez? O sea, necesidad de aún de la ropa. ¿Hambre? No tengo ni para comer. ¿O peligro? ¿O espada? ¿O la muerte? El mes pasado estuve allá en Oaxaca y en México, me estaba platicando un pastor de allá. En este momento están matando cristianos, no en Oaxaca, en la ciudad grande, pero en las ciudades chicas, en los pueblitos pequeños. En este momento hay muertes de cristianos allá, en Chiapas también, y en muchas partes del mundo. Estuve en Cuba el año pasado, en febrero, y aunque estábamos en una conferencia de adoración y esto, fuimos con visas religiosas y nos interrogaron todo lo que íbamos a decir, en dónde lo íbamos a decir, y todo bien controlado. Una señora me dio un papel arrugado y me dice, no lo abra aquí, señor, allá en su casa después. Joven, con un hijo aquí en los brazos. ¿Sabían ustedes que allá uno no puede hablar de Dios en la calle? No puede uno hablar de Dios con una persona en la calle. No estoy diciendo de hacer una campaña evangelística. No se puede hablar más que en los lugares determinados. Bueno, esta señora me dio el papelito, yo no lo abrí, se me olvidó abrirlo hasta que llegué a mi casa en California, saqué mis cosas de mi portafolio y ahí veo el papelito y lo abro y ¿saben qué decía ahí? A mi esposo lo tomaron hablándole de Cristo a otra persona en la calle y le dieron 18 años de cárcel. Eso no lo conocemos aquí nosotros, porque tenemos la libertad. Pero les digo, estas personas están ahí, a ellos no los separará esto del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Esta señora no dijo, ¿cuál Dios, cuál Cristo? A ver, ¿cómo permite que a mi esposo le hagan una cosa así? Mi hijo se quedó sin padre por 18 años. No, están ahí, firmes, firmes. Y saben, les digo una cosa, uno va a poder decir, pero esto, ¿quién lo puede hacer? Yo he estado en peligro de muerte en varias ocasiones y yo no soy nada. No soy nadie, no me puedo poner como ejemplo de nada, hermanos. Pero les voy a decir una cosa, en el momento de la situación el Señor da una gracia especial. En el 82 estuve en Guatemala, estaba Ríos Montt de presidente, que era un presidente cristiano, y nos dio una carta para que nosotros pudiésemos salir de la ciudad a cualquier parte que quisiéramos, pero a nuestro propio riesgo. Como había mucha guerrilla, pasamos por varios puntos de chequeo en donde nos tiraban al piso con la ametralladora en la nuca. A ver, y ustedes jóvenes, ¿quiénes son? Y los que traían la ametralladora no eran experimentados soldados, eran jovencitos que uno estaba, ay Dios mío, no vaya a estornudar este tipo porque me perjudica. Pero saben, les digo una cosa, en el momento no había como, ok, bien, nos ponemos aquí. Ya después que pasamos, ay Dios mío, nos tenían la ametralladora aquí. Pero después que pasaba el peligro era cuando nos dábamos cuenta de la situación. ¿Sí me entienden? Y en varias ocasiones. En una ocasión nos paró la misma guerrilla y también la misma situación. Muy prepotentes estos jovencitos de 14 y 12 años con sus ametralladores. Y a ver, ¿y ustedes qué? A ver, bájese. ¿Y tú qué? Y así bien. Y nosotros así como, bueno, en ese momento, como dijo, hay una gracia especial de parte de Dios. ¿Cómo creen ustedes que los primeros mártires eran capaces de entregar sus vidas a Dios de esa manera? ¿Cómo creen ustedes que los misioneros que han ido a lugares fuertes, a lugares donde hay violencia, vuelven otra vez? Yo fui a las islas de Fiji hace varios años y me platicaron que el evangelio entró allí
por unos misioneros que llegó el misionero con su esposa y su hija, todos rubios, y allá pues son de tez negra, ¿verdad? Samoanos grandes. Por la pornografía que había entrado a ese lugar, lo que hicieron estos hombres, tomaron al tipo, lo amarraron, violaron a la hija y a la mamá y luego mataron al esposo. Y luego las dejaron en libertad. Ellas regresaron avergonzadas a Estados Unidos, se recuperaron y ¿saben qué hicieron? Regresaron con el evangelio al mismo lugar. Y se quedaron todos así, oye, pero ¿cómo? Y ahí aceptaron a Cristo Jesús. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Saben cómo? Aquí está en el versículo que sigue. Antes en todas estas cosas, ¿cuáles? Todos estos obstáculos, todas estas pruebas, todas estas situaciones que vienen, no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Y por qué? Porque somos mucha pieza por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos hace más que vencedores. Queremos vencer, queremos realmente conquistar en el nombre del Señor, hagámoslo en el nombre del Señor y en el método del Señor. No es nuestro método, no es nuestra fuerza. De hecho, entre menos nos hacemos nosotros, más crece Él. Más nosotros menguamos en nuestra misma vida, en nuestro mismo ego, en nuestro mismo carácter, dejamos que Él crezca más. Concluyo, como dice Pablo aquí, por lo cual ¿qué? Por esto mismo, porque es por medio de Cristo Jesús que vamos a ser no solamente vencedores, sino más que vencedores. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esto es algo que nosotros decidimos hacer, dejarnos en las manos del Señor. Acuérdense, es un error ver la prueba, la dificultad como, ay Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Cómo tú siendo un Dios de amor, cómo tú siendo un Dios de misericordia, permites esta situación aquí? Esa es una prueba que el Señor quiere que nosotros pasemos, porque quiere que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Y dice el Señor que no va a permitir una prueba más allá de la que venga, que sabe el Señor que nosotros vamos a poder pasar. Así que cuando veamos la prueba, volteemos al rostro del Señor, Señor, ¿y esta cómo se levanta? ¿Esta cómo la paso? Y el Señor nos va a decir cómo lo vamos a pasar, porque es por medio de Él que somos más que vencedores. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? He terminado. No levanten todos la mano a la vez, así, hermano. Quería que me explique si realmente al principio dijo que el diablo ya ha sido vencido y quién los hace estos obstáculos para pasarlos. Bueno, el diablo ha sido vencido porque, aunque Satanás nos está atacando, la forma en la que nosotros contrarrestamos el ataque a él no es contraatacando al diablo. Porque hay personas que dicen, vamos a pisar al diablo en la cabeza. El diablo no va a ir a meter la cabeza cada vez que yo levanto el pie. El diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz. La Biblia dice que solamente lo que necesitamos nosotros hacer es resistirlo, porque es mentiroso. El diablo es mentiroso. Y cuando nos está atacando solamente hay que resistirlo. Y la forma de resistirlo, el ejemplo lo vemos en Cristo Jesús. Él utilizó la espada de la palabra, ¿verdad? En donde le dijo, no, porque escrito está. Lo que me maravilla de esto es que Jesucristo utilizó palabra escrita, no utilizó una nueva palabra, no le dijo algo nuevo, utilizó la que ya está aquí. Así que aquí tenemos nosotros la espada. Hay que leer la palabra de Dios, hermanos. No podemos nosotros pensar que si nos acostamos ahí sobre la almohada nos va a pasar por ósmosis al cerebro, ¿verdad? O que de alguna manera milagrosamente el Señor nos va a dar una palabra que nosotros no hemos leído. Leamos la palabra de Dios y pidámosle al Señor que nos enseñe a memorizar las cosas, y en el momento oportuno el Señor nos va a dar la palabra, nos va a dar el versículo para poder resistir a Satanás. Y cuando venga el obstáculo también nos va a dar la manera de salir adelante, ¿verdad? Una cosa que es aconsejable, algunos de ustedes ya lo han oído de otras personas, es leer el libro de Proverbios, aparte de la lectura devocional que cada uno tiene, leer un proverbio diario.
Me refiero a un proverbio, a un capítulo de Proverbios. Tiene 31 capítulos, así que estarían leyendo los proverbios cada mes y son como pequeñas cápsulas de sabiduría que en un momento dado, cuando viene un obstáculo, ¿y qué debo hacer aquí? ¡Pum! Salta el proverbio. El Señor se encarga de que esto suceda, ¿verdad? Es cosa que Él hace. Pero encomendando nuestra vida al Señor, ¿verdad? Sabiendo, como dije, Satanás ya está vencido. Él nada más está haciendo ruido, pero a nosotros no nos puede hacer nada si nos encomendamos en las manos de Dios. ¿Alguien más, hermanos? Sí. Solamente quería preguntarle que nos explique un poquito más, desarrolle un poquito más acerca del principio de humildad que habló, para no confundirla con tal vez que sea sinónimo de pobreza. Sí. Sí. Me dice que explique un poco la humildad y no confundirlo con la pobreza. Claro, la pobreza no es la humildad, ¿verdad? A veces decimos un hogar muy humilde cuando nos estamos refiriendo a alguien que de bajos recursos. Hay gente que no tiene recursos y que son muy orgullosos, ¿verdad? Y hay gente que tiene muchos recursos que son humildes. La humildad es una virtud. Todas estas, la mansedumbre, la humildad, la misericordia, son virtudes. La humildad, como dije, lo contrario al orgullo. Lo contrario al orgullo. Siempre dar el lugar a otra persona, no querer estar al frente, no querer ser el primero, no querer ser el que da el buen rostro, sino más bien quedar atrás. Quedar atrás y, como dice la Biblia, tomar a los demás como superiores a sí mismo. Alguien puede decir, pero esa es una debilidad. No, Señor, esa es una virtud del Espíritu Santo. Pero nuestra mente carnal no la entiende, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos nosotros buscar. Y agrego una cosa más. Los frutos del Espíritu Santo no se antojan, porque van contra la carne. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Las obras de la carne se nos antojan porque son de la carne. Vivimos en este cuerpo carnal. Por naturaleza se nos antojan. Las obras del Espíritu no se nos antojan hacerlas, ninguna de ellas, ¿verdad? Pero nosotros podemos ejercitarnos en esas obras del Espíritu, de manera que ya se hace una costumbre y sí queremos hacerlas y nos gozamos en hacerlas. Necesitamos aprender a gozarnos en ser humildes, a gozarnos en ser mansos, a gozarnos en perdonar la ofensa. Normalmente nadie quiere perdonar al ofensor. Todo el mundo dice, oye, no, si tú me hiciste mal, la venganza, ¿verdad? Dulce es la venganza, por ahí dicen algunos. Pero más dulce es el perdón, dice el Señor. Dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir, vas a sentir más gozo cuando das que cuando recibes. Pero uno dice, a ver, si yo doy $1,000 a una persona, y si me lo dan a mí, yo voy a sentir más gozo si yo los doy, se me hace que no, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiende a no creerle al Señor hasta que uno empieza a practicarlo y se da cuenta que es cierto. A Dios le gusta perdonar el agravio. Y si a Dios le gusta, a mí me puede gustar eventualmente. A Dios le gusta buscar el pretexto para perdonar al ofensor. A mí también me puede gustar eso. Entonces, Dios nos enseña todas estas cosas, que en realidad son, como dije, atributos divinos, frutos del Espíritu Santo, que el Señor quiere producir en nosotros. Sí. Sí, es una pregunta un poco difícil. ¿Cómo confirmar un llamado? Depende de la persona, yo creo. Podemos pedirle al Señor muchas señales si queremos, de manera que de estar seguros en el llamado, sobre todo cuando es un llamado en donde se requiere una entrega total. Pero yo diría que hay dos tipos de función a la cual el Señor nos puede llamar. Una que sea una función desagradable para hacer, o que requiera trabajo y que no tenga mucho reconocimiento de la gente, que no sea muy bien vista, entre comillas, de los demás. Tal vez si es un llamado a eso, es fácil detectar que es posible que si el Señor me está llamando a eso y lo siento hacer, que viene de Dios. Pero el llamado a hacer algo que sea glamoroso, algo que sea aplaudido, algo que sea admirado por los demás, ahí es donde tengo yo que estar un poquito más cuidadoso y decir, Señor, ¿realmente me estás llamando a hacer eso? Una vez escuché de alguien que dijo, dos personas acerca del mismo ministerio, de diferentes ministerios quiero decir, dijeron la misma cosa. Un pastor dijo, si puedes hacer cualquier otra cosa que dedicarte al pastorado, hazlo. Porque el que es llamado a ser pastor es porque no puede hacer otra cosa, no porque no la puede hacer físicamente, sino porque su corazón lo consume
el tener cuidado de las ovejas, porque tiene que ser un pastor que ama a las ovejas, que da su vida por las ovejas, que está dispuesto, y esa pasión, ese deseo, ese amor hacia los demás, lo consume. Y también escuché a un músico diciendo, el llamado tiempo completo al ministerio de la música, espera que el Señor te arrastre a eso, porque si no te vas a convertir en un asalariado. Entonces, hay que tener cuidado. En los diferentes ministerios, como dije, depende del llamamiento, depende de la obra, uno tiene que tener cuidado. ¿Por acá alguien más había preguntado, levantado la mano? ¿Ya no? Así, hermano. Ajá. ¿Cómo identificar cuando es una prueba o cuando Dios nos dice estás yendo por mal camino? Nuevamente, el apóstol Pablo en algunas ocasiones dice, yo he querido ir a tal lugar, pero el Espíritu me lo impidió, ¿verdad? En ese momento el apóstol, su deseo y su voluntad, según él sentía de parte de Dios, era llegar y hacer aquello, ¿verdad? Pero el Señor, sabiendo la tenacidad que tenía Pablo y la disposición, le tenía que literalmente cerrar la puerta de manera que Pablo de ninguna manera pudiera cruzarla. Porque podemos caer en el problema de decir, pues el Señor me cerró la puerta, pero realmente no hicimos ningún esfuerzo, y quedarnos muy tranquilamente sentados. Yo una vez, yo me fui de misionero, como se los he platicado, por un año a Argentina y luego por 7 años a Chile. Y la realidad es que yo salí, yo soy mexicano, nací en México, viví en México, estaba bien en México, me casé en México y estuve en México después de casado 8 años. Me fui a Estados Unidos a estudiar ingeniería de grabación y cuando llegué allí no pude regresarme y yo realmente quería regresarme a México, no me quería quedar a vivir allá, ¿verdad? Entonces dije, Señor, si tú quieres que yo me quede acá, digo, si no quieres que regrese a México, o si quieres que regrese a México, provéeme los medios para regresarme, porque no podía regresarme, económicamente no podía venirme, ¿verdad? Moverme con toda la familia como estaba. Total, me quedé allí en Estados Unidos, me ubiqué, me aculturé, si es caso, perdonen el verbo inventado por mí, ¿verdad? Y cuando el Señor nos puso el llamado de misioneros, yo la verdad no me quería ir. No quería dejar mi comodidad, estaba trabajando como pastor en una iglesia, tenía una oficina muy elegante, tenía todo asegurado, todo bien, bien y bonito y arriba y adelante. Pero estaba ese llamado de parte de Dios y yo como que lo recibí. Casi le buscaba, a ver, cualquier puertita que se cerrara, pues no es de Dios, ¿verdad? Pero también cuando yo oraba al Señor, el Señor ponía otra vez en mi corazón y no me daba esa paz de quedarme tranquilo hasta que tuve que obedecer el llamado de Dios. Entonces, existe eso, me pongo a mí como peligro, como ejemplo vergonzoso, ¿verdad? De lo que no se debe de hacer, de estar buscando que se cierre la puertita porque simplemente no quiero ir, sino más bien, ok, Señor. Ahora, por otro lado también, hay ciertos llamados que Dios le da a una persona y cierra la puerta, tal vez para la persona no ir, pero que su corazón todavía esté ahí. Por ejemplo, hay una señora en Estados Unidos también que estaba estudiando chino para irse de misionera a China, y su corazón estaba en China y quería ir allá y a las luchas que había allá y todo el asunto para ir a trabajar en China. Y justo antes ya había aprendido chino y antes de irse a China, al momento de sacar su visa, le exigieron que sacara un reporte médico de cierta naturaleza. Y al momento de sacar ese reporte médico, ese examen médico, descubrió que tenía una deficiencia cardíaca, que no le permitían con esa deficiencia cardíaca que tenía, viajar a China. Y se sintió muy mal por no poder ir a China, pero como estuvo con varias compañeras que sí querían ir a China, ella bajó de nivel de vida a la mitad y mandó a una misionera a China. Después la ascendieron de puesto y pudo mandar a otra más. Y la volvieron a ascender, al final había enviado a 5 misioneras, ella misma no pudo ir, pero estaba soportando a 5 misioneras, su corazón todavía estaba ahí. O sea, no dejó que esa puertita se cerrara y ella voltear para otro lado, su corazón se mantenía ahí. Entonces, yo creo que cuando al Señor le pedimos, vemos ejemplos como el de Gedeón, que decimos, bueno, por eso fue Gedeón. El Señor funciona igual.
Cuando le pedimos al Señor una señal, Señor, realmente yo te quiero servir, si nuestro corazón es sincero, Señor, muéstrame claramente qué es lo que tú quieres que yo haga, y el Señor nos lo va a demostrar. De eso no hay la menor duda. ¿Alguien más? Sí, hermano, allá atrás. Se parecen muchos obstáculos. Nuevamente hay que analizar los obstáculos, y puede ser que el Señor realmente esté diciéndonos que no. Necesitamos analizar la intención del corazón, ¿verdad? Yo he hablado con algunas personas que dicen, tengo el deseo de hacer tal cosa, ¿verdad? Como he dicho, esos ministerios así glamorosos, pero vienen muchos obstáculos en la situación, y a lo mejor el corazón no es recto para hacer eso. No quiero decir que si la puerta está totalmente abierta es la voluntad de Dios pasar por ahí. También tenemos que tener cuidado. Yo prefiero que el Señor me ponga obstáculos para hacer algo que es muy glamoroso, a que me abra la puerta y correr por allí cuando el Señor no me ha llamado, o no tengo la capacidad para poder confrontar toda esta situación. Pero yo pienso que nuevamente los obstáculos el Señor nos va a dar la salida cuando los obstáculos tienen que ser removidos. En el caso de Pablo, que como te decía a ti, hermano, ¿verdad? A Pablo el Señor le dijo, no te vas a España, y no se fue a España porque en el momento, tal vez algunos dicen que a lo mejor pudo haber ido después, pero en cierto momento el Espíritu Santo le impidió ir a ciertas regiones, y Pablo lo dice en sus cartas, quise ir allá, pero el Señor me lo impidió. Entonces, sabía que era el Señor el que le estaba impidiendo. Algunos obstáculos vienen de parte de Dios para dirigirnos, y qué bueno, ¿no? Porque si no, anduviéramos como caballos sin freno, pero de esa manera estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Sí. Ajá. Ok. La pregunta es, en mi testimonio de ayer compartía yo que tuve problemas con las drogas y cómo fue que salí de esa situación. En realidad, mis amigos me decían que yo era drogadicto, y yo les decía que no era drogadicto. Yo les decía que yo tomaba drogas, pero que no era adicto, que yo las dejaba cuando yo quisiera. Cuando empecé a leer la Biblia, la misma Biblia me mostraba que tomar drogas era malo, porque yo estaba tan loco que pensaba que era bueno. Yo pensaba que las drogas me estaban iluminando. Hasta me ponía a grabar conversaciones que yo hacía después de haber tomado las drogas para iluminar al mundo, según yo, ¿verdad? Y yo pensaba en Dios, o sea, decía, la marihuana, ¿quién hizo la marihuana? Dios. ¿Y para qué la hizo? Pues para que me la fume, ¿para qué otra cosa será? ¿Verdad? Pero también dice, Dios hizo las espinas y no es para que nadie me las entierre, ¿verdad? Cuando ya por fin me di cuenta que tomar drogas era malo, le dije, Señor, yo voy a dejar las drogas por ti. Y duré 3 días. Al tercer día andaba como desesperado buscando por todos lados. Posteriormente llegó ese momento que compartí ayer, que vine a los pies de Cristo y le dije, Señor, por favor ayúdame, yo no puedo dejar esto. En mí no está la capacidad. Yo pensé que podía, pero no puedo. Pero tú, que eres el creador de todas estas cosas, yo creo que tú puedes, pero yo no puedo. Bueno, el Señor no me escondió la marihuana, ni me quitó las drogas. De hecho, cuando yo le dije al Señor que realmente quería tomar una decisión, no fue inmediatamente que yo empecé a caminar en victoria, porque al otro día me llegó un tipo con medio kilo de marihuana y me dice, oye, mira, esto lo iba yo a tirar. A tirar, no, eso no se tira, amigo mío. Y yo me arrodillé, Señor, nada más este medio kilito, y después ya, sí, nada más. Y al rato que se acabó el medio kilito, unos LSD o otras cosas así venía, hasta que tuve que darme cuenta que era una trampa de Satanás, y volví a orar al Señor y le dije, Señor, ayúdame porque en esta situación yo no puedo.
No fue fácil. Como dije yo, el Señor no me escondió la droga, al contrario, venía más. Y me costó mucho trabajo al principio. Pero ahora tenía la capacidad de hacer no. Hay gente que tiene esas calcomanías que dile no a las drogas. Sí le digo que no, pero me la fumo igual porque no la puedo dejar, ¿verdad? Pero el asunto es que ahora, con el poder de Dios en mi corazón, morando en mí, podía decir no y hacer no. Estaba la tentación, pero ya no era esa cosa que tenía que tenerlo, y cada vez se fue bajando, hasta que desapareció. Algunas personas el Señor los ha cambiado así, ¡ping!, de un día para otro. En mi caso no fue así. O sea, hubo un cambio en donde tuve que decir no y de ahí que quedara, pero la tentación estaba ahí todavía y el Señor me fue dando la fuerza hasta el punto donde ya no, ni se me antojaba absolutamente nada. Me costó más trabajo dejar de fumar cigarrillo. Lo mismo pasó con eso, al grado de que ya el oler al que alguien esté fumando cigarrillo, yo creo que los que han dejado el cigarrillo les sucede lo mismo, es como les da más asco que una persona que nunca ha fumado, ¿verdad? Entonces, el Señor hace esas cosas. Y es una cosa que uno tiene que estar, Señor, estoy en esta lucha. Es una lucha, pero es una victoria ya ganada. Se me olvidó decir esto, es importantísimo. El Señor nos exige que venzamos, no es una opción. Los obstáculos que vienen a nuestra vida, no tenemos la opción de si queremos vencer y si no, no. El Señor nos demanda autoritativamente que venzamos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque podemos. El Señor nos ha dado el poder. Y como muestra de esto quiero leer en el Apocalipsis las palabras que el Señor da a las 7 iglesias. Estas son las cartas de Jesucristo mismo a la iglesia. Tenemos cartas de Pablo, cartas de Pedro, de Juan, de Santiago. Aquí tenemos cartas de Jesucristo a la iglesia. A la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, le dice en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el mensaje a Esmirna nos dice en el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el de Pérgamo, en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el mensaje a Tiatira, en el versículo 26 del capítulo 2 también dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mensaje a Sardis, en el capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia dice en el versículo 12 del capítulo 3, al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al final, en el mensaje a la Odisea, también dice aquí, versículo 20 del capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y yo conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos exige que venzamos. ¿Por qué? Porque podemos. Nos ha dado esa capacidad. Bueno, mis hermanos, se terminó el tiempo. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes.